¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Entonces, durante los próximos meses vamos a estar hablando de escatología. Vamos a estar hablando todo lo que es la revelación de los últimos tiempos. Parte de esto lo ven los alumnos de Panorama Bíblico, pero vamos a hablar durante todo este tiempo acerca de todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos. Amén. Dale un codazo que está a tu lado. Dile, prepárate, porque aunque es un estudio de teología sistemática, nos va a ayudar mucho. Voy a ver si ya está lista ya la presentación. Despierten a Brandon, por favor. ¿Ya estás despierto? Ah, ¿ya está despierto mi Brandon? ¿Podemos echar a andar la presentación, por favor? Ah, ya está. Escatología. Algunas veces te has preguntado, o algunos no han escuchado este término. Algunos tal vez lo han escuchado, pero no tienen un concepto claro de lo que quiere decir la escatología. Pero antes de empezar con todo este estudio, vamos a orar. Le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro, y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos revele, que nos dé la sabiduría, que nos dé la prudencia, que prepare nuestros corazones para poder desarrollar de manera correcta, de manera sabia, este estudio bíblico. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón para seguir siendo instruidos, para seguir siendo preparados, Padre Santo. Y te pido, Señor, que prepare los corazones de todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, empezamos este estudio, Señor. Síguenos hablando, síguenos revelando, síguenos, Dios, mostrando tu palabra. Espíritu Santo, tú eres, Señor, el que nos enseña todas las cosas. Tú eres, precioso Espíritu Santo, el que nos revela el corazón del Padre. Y en esta hora disponemos nuestro espíritu y nuestro corazón para poder aprender, para poder, Señor, seguir siendo instruidos por tu santa palabra. Señor, dame la unción de autoridad, dame la unción de sabiduría necesaria para que este curso, Señor, sea de mucha bendición, aún para los que nos están viendo a través de las redes sociales. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Escatología, la que sigue, por favor. La palabra escatología, mis amados, proviene del griego eschatos, que significa último. ¿Qué significa eschatos? Y logos, que quiere decir tratado. Por lo tanto, se definiría como la doctrina de los últimos tiempos, del hombre y del mundo donde él habita. Eso es lo que quiere decir la escatología. La escatología bíblica es una parte de la teología sistemática que estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que va a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros días de la historia. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, vayan preparando sus Biblias, por favor. Alguien que me busque Mateo 24:6, Mateo 24:13, Mateo 24:14, Primera de Corintios 15:24, Daniel 12:9, Daniel 12:13 y Habacuc 2:3. Ahora yo quiero comentarle algo. Sí es necesario, sí es muy importante que nos instruyamos en la palabra, pero sin perder la esencia de poder aprender, de poder conocer todo lo que trata, de lo que trata la escatología. Pero tenemos que tener cuidado de no irnos a los extremos. Vamos a estar viendo diferentes posturas. Hay gente que ya ni duerme porque piensa que ya se va a acabar el mundo.
Y apenas don Goyo hace 2, 3 burbujitas y la gente, ¡ay, ya está el Popo, ya está haciendo erupción, ahora sí! No, tranquilos. Es más, vamos a ver a través de este curso por qué el pueblo de Dios debe de estar feliz, debe de estar alegre, gozoso, porque ya queda poco tiempo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Otro problema también que raya en salirnos del contexto de lo que implica el conocimiento claro de las Escrituras es que nos envanecemos. Dígale que está a su lado, no te envanezcas. Dice la Biblia que la letra mata. Y ese es el problema de mucha gente que dice conocer la teología, que dice conocer las Escrituras. La persona que tiene un amplio conocimiento de las Escrituras tiende, amados, tiende por lo regular a volverse religioso, a volverse legalista, a volverse, y eso es bien peligroso. Escucha lo que te voy a decir. La experiencia ministerial me ha confirmado que mientras más religioso se vuelve el individuo, mientras más piensa que sabe, mientras más cuadrado se vuelve y empieza a juzgar, empieza a criticar, no, es que eso no está bien, es que eso no es correcto, teológicamente no está bien, es que ese pastor, es que esa iglesia, es que no es correcto. Y normalmente los que más juzgan, escuchen esto, normalmente los que más critican la postura, la enseñanza, la doctrina, resulta que son unos hipócritas. Hasta ahorita no me he equivocado, y con todo respeto lo digo. Aquellos que adoptan unas posturas de, es que eso teológicamente no es correcto. Voy a empezar a hablar de escatología, que es una rama de la teología sistemática, pero lo voy a aterrizar para que todos lo podamos comprender y para que todos lo podamos analizar y que todos podamos participar. Amén. Pero tengamos mucho cuidado con caer en posturas religiosas. Tipos que han criticado la doctrina de esta iglesia, pero que allá afuera son unos patanes con sus esposas, son adúlteros, son mujeriegos, son borrachos, y perdón por la expresión, pero por eso te digo, mientras más religioso uno se vuelve, más hipócrita se vuelve. Entonces, guardemos la línea con humildad de corazón, que Dios nos permita entender todo esto y que podamos inclusive enseñarle a la gente que no conoce nada de esto y que está, amados, preocupada, que está angustiada. Aún en el pueblo de Dios hay gente que anda toda ahí, ay pastor, ¿qué va a pasar? ¿Usted qué opina, pastor, de los últimos tiempos? Pues que debemos estar gozosos. Pero pastor, es que mire la inseguridad, mire que ya sabe quién. Debemos estar gozosos. ¿Usted qué opina, pastor? Pues que no lees la Biblia, que no escudriña las Escrituras. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros creéis que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Es un tiempo en el que el pueblo de Dios tiene que meterse a escudriñar, meditar, reflexionar en las Escrituras. Amén. La escatología bíblica es una parte de la teología sistemática que estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que va a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros días de la historia. La que sigue, por favor. La palabra fin, que identifica la escatología, no se me distraiga, por favor, aparece muchas veces en la Biblia. En pasajes como, y aquí empezamos, Mateo 24:6. ¿Quién lo tiene? Rápidamente, levante la mano. Mateo 24:6. Y oréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Mas aún no es el fin. Aquí ya está Jesús dando una revelación profética acerca de lo que iba a ser los últimos tiempos. Y oiréis de guerras
y rumores de guerras. Y si sigues leyendo, dice que habrá hambres, pestes, habrá terremotos, se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, todo lo que está sucediendo. Pero dice Jesús, aún no es el fin. La que sigue, por favor. Rápido, levante la mano para que le hagan llegar el micrófono. Tengo una referente a la escritura. Estoy hablando de las citas bíblicas, mijo. Regrésamela, por favor. Sí, amén. Sí, es Mateo 24, perdón, la primera que leímos fue en 24:6. Ahora sigue Mateo 24:13. Adelante, hermano, por favor. Tengo una de Tesalonicenses. No, es que es en el orden en el que lo estamos mencionando. Por favor. Está bien, está bien. Mateo 24:13. ¿Quién lo tiene? Yo. Ok. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Fíjese, por eso es tan importante que entendamos todo este proceso en el que vamos a entrar. Cuando hablemos de la tribulación, cuando hablemos del anticristo, cuando hablemos de todo lo que se va a levantar en estos tiempos, que como te comentaba, hay palabra profética, hay palabra revelada, de que todo se está encaminando al cumplimiento de los últimos tiempos. Y aquí Jesús dice una palabra clave, el que persevere. La clave del cristiano, la clave del Hijo de Dios es perseverar. ¿Es qué? Perseverar. Y Satanás va a estar empeñado en que tú mengues, en que tú caigas, en que tú te desanimes, en que tú dejes de perseverar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dale un codazo que está a tu lado, así machín, dile, aliviánate y dile, la clave de esto, el meollo de todo esto es perseverar. Amén. La cita que sigue, levante su mano el que la tiene, ahora sí, allá por favor, es Mateo 24:14. exacto, adelante. Dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esa es la llave para que venga el fin. Y será predicado el evangelio, ¿a dónde? En todo el mundo. Quiero comentarle algo. Así como Satanás está empeñado en que usted no persevere, también Satanás está empeñado en que usted no hable. Hay una situación tremenda con esta última generación de los millennials. ¿Sí? ¿Hay millennials aquí? Levanten la mano los jóvenes millennials. ¿Millennials o cómo se dice? Millennials. Que no le dé pena, levanten la mano los millennials. Eso. ¿Nada más hay un millennials? Dos, tres, cuatro, hay varios. ¿Ya saben quiénes son? ¿No saben? A ver, pastora, ¿son los que nacieron en qué año? Del 2000 para acá, 2099. No, a ver esos psicólogos, ¿qué dicen? No, esos son los sugar daddy. No, perdón. No. ¿Cómo? Esperen, tranquilos. ¿Son los qué, perdón? Ah, los baby boomers. Los millennials son a partir del 90, ¿verdad? Bueno, ok. Del 2000 para acá. ¿Y de los que nacieron antes del 2000 qué son? X. La generación X. 80s. Todos somos de la X nosotros. Bien, bueno. El problema de los millennials es que no les gusta compartir las buenas nuevas. Hay una estadística en los Estados Unidos que los jóvenes de esta generación ya no le comparten a sus compañeros en las escuelas. Ya no hablan del poder del evangelio. Qué tremendo, ¿no? Cuando dice Jesús, y entonces se predicará este evangelio en todo el mundo. Amados, para que venga Jesús en toda su gloria y en toda su majestad, para que se cumpla este punto de la profecía, dice Jesús que se tiene que predicar el evangelio por todo el mundo. Y tenemos que activar a nuestras nuevas generaciones para que compartan de la fe.
Me gustaría preguntarte, ¿cuántos hijos espirituales tienes? ¿Se has llevado gente a los pies de Jesucristo? Si no lo has llevado, preocúpate. Tanta gente que está hambrienta por escuchar el mensaje de salvación. Y Satanás llega y te dice, no hables, ¿para qué hablas? No te van a hacer caso, no te van a creer. Es lo que quiere el diablo. Hay gente que me ha dicho, pastor, pero es que no sé qué decirles. Pues háblales de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Háblales de tu testimonio. Con un Jesús te ama, hermanos. El Espíritu Santo ha quebrantado corazones. Así. Por eso es tan importante, hermanos, que no te quedes callado. Como dice el canto, ¿no? No nos podemos callar. Hablar del amor de Jesús, hablar de la misericordia de Dios, hablar que el perdón lo obtenemos únicamente por gracia y que la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo, solamente. Hablemos, dígale que está a su lado, hablemos, pero hablemos de Él, hablemos de Él. Entonces será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Primera de Corintios 15:24, levante su mano para que le hagan llegar el micrófono, ahí está. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin, está hablando el apóstol Pablo de una palabra profética, cuando entregue todo, cuando se establezca el tiempo del milenio. Daniel 12:9, rápidamente por favor, Daniel 12, vamos a estar escudriñando mucha escritura. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí Daniel tiene una revelación profética de los últimos tiempos. Y cuando tú escudriñes el capítulo 12 del libro de Daniel, te vas a sorprender que habla de que la ciencia iba a aumentar. Daniel en la visión de Daniel dice que ve cómo se trasladan rápidamente de un lugar a otro. Lo más rápido de ese tiempo era una carreta con un par de caballos supervelosos que no alcanzaban los 60 kilómetros por hora. Pero dice Daniel en su revelación profética que veía que la ciencia se iba a aumentar y que nos íbamos a mover de un lugar para otro de forma muy rápida. ¿Ha habido posturas, amados, que creen que Daniel viajó en el tiempo para poder ver? Yo me imagino que para esos que creen eso, que se paró en medio del periférico y vio zoom, 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 y se van a trasladar de aquí para allá. Yo creo que lo que tuvo Daniel fue una revelación profética y está profetizando esto que tú y yo estamos viviendo. Habacuc 2:3. Levante su mano para que tengan llegar el micrófono, por favor. Habacuc 2:3. Dice la palabra, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, esperarlo, porque sin duda vendrá y no tardará. Sin duda vendrá, sin duda se cumplirá. Hermanos, hay doctrinas aún cristianas que dicen, no, eso del advenimiento, eso del arrebatamiento, eso ya no es cierto. Ya pasó el tiempo. A ver, ¿dónde está eso que tanto mencionan los cristianos, que va a venir Jesús y que va a arrebatar y que va a hacer esto y que va a pasar esto otro? Hay gente que ha dejado de creer en esto. Y dice la Biblia que Dios no tarda su promesa. Está esperando, escuchen esto, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Porque Jesús no quiere que ninguno se pierda, que todos escuchen las buenas nuevas de salvación, hermanos, para que cuando lleguen a la presencia de Dios no haya paro, perdón por la expresión, no haya paro de decir, es que a mí nadie me habló de esto.
Y el Señor te va a decir, ¿cómo no? Te mandé gente en el metro, te puse gente en el Zócalo. Hubo gente que te mandé que te fuera a tocar a tu casa. Y tú les echaste agua y tú no les recibiste. ¿Se da cuenta? Ya nadie va a tener paro. Dios no tarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Repite conmigo, paciente. Porque Él quiere que todos escuchen. Amados, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Él quiere que todos procedan. Al escuchar el mensaje del Evangelio, la gente se arrepienta y sea salva. Es lo que Jesús está esperando. Fíjate cuánto nos ama el Señor, que no quiere que ninguno se pierda, que escuchen la buena nueva, que procedan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de la verdad, que lo conozcan a Él, que le entreguen su vida a Él, que le sirvan a Él y que hablen de Él. En eso consiste el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Fíjense, la escatología exige una hermenéutica refinada. Cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de otra rama de la teología que se encarga de interpretar correctamente las Escrituras. ¿Y por qué tengo que meter este punto de la hermenéutica? Escuche, para discernir lo que debe ser interpretado literalmente en contraposición a lo alegórico y a lo espiritual. Hay varios tipos de interpretación de las Escrituras. Están los literalistas. Son aquellos que creen que la Biblia se debe de interpretar literalmente, así como va. Y quiero decirte que esa postura es incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no enseñamos la doctrina literalista porque no es correcta. Jesús empleó alegorías, empleó metáforas, empleó parábolas para dar a entender de manera correcta las Escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu mano te es ocasión de caer, haz lo que dice el Bronco cuando postuló su candidatura a la presidencia de la República: móchate la mano, más te vale entrar manco al reino de los cielos que con tus dos manitas irte al infierno. ¿Se da cuenta? O sea que los literalistas tendrían que andarse cortando las manos, sacándose los ojos, cortándose la lengua y párale de contar. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso tenemos que tener una hermenéutica refinada, hermanos, para discernir lo que debe ser interpretado literalmente, cuando debe de ser interpretada de manera literal, pero también, amados, interpretar de manera alegórica cuando deba de ser alegórica, pero también interpretar de manera espiritual cuando así sea necesario. Esto nos va a llevar a mantener un equilibrio correcto en la interpretación de la hermenéutica. ¿Sí está conmigo? Sin embargo, mucho más que tener este tipo de hermenéutica, se necesita ampliamente el fluir de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Podremos hablar de homilética, podremos hablar de hermenéutica, podremos hablar de escatología, que únicamente son herramientas humanas. Escuche esto. Una vez una persona me dijo, ¿y en qué parte de la Biblia está teología sistemática? No está en la Biblia. Entonces, ¿para qué tanto rollo? Porque son mecanismos, son herramientas creadas por los hombres para escudriñar de manera más exhaustiva lo que son las Escrituras. ¿Es importante la teología? Sí. Pero sin el Espíritu Santo, únicamente es conocimiento vano. Necesitamos, amados, la ayuda del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Por eso, cuando empezamos este curso, orábamos al Espíritu Santo: ayúdanos a entender, revélanos. Porque si el Espíritu Santo no interviene en este curso,
trayendo la revelación, trayendo la enseñanza correcta. Hermanos, vamos a caer en una serie de errores. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dice, se necesita ampliamente el fluir de la persona del Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, dándonos una sabiduría, inteligencia y conocimiento que provenga de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para la interpretación fidedigna, correcta y, lo más importante de todo, conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así de sencillo. Para avanzar durante este estudio, vamos a estar pidiendo constantemente la intervención, los dones del Espíritu Santo, para que nos dé la sabiduría, para que nos dé la inteligencia, para que nos dé la prudencia, para que podamos entender de manera correcta todo esto. ¿Sí está conmigo? ¿No lo estoy revolviendo? ¿Sí estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Acuérdate siempre de esto, dándonos sabiduría, inteligencia y conocimiento que provenga de Dios para la interpretación fidedigna, correcta y conforme a su voluntad. No es conforme a la voluntad del líder, no es conforme a la voluntad de una posición o de una institución religiosa, porque cada religión tiene sus posturas teológicas con respecto a esto, aún dentro del mismo cristianismo. Vamos a ver las posturas que hay. Por ejemplo, están los arminianos, están los calvinistas, hablando del milenio, están los premilenialistas, los postmilenialistas y todo ese tipo de posturas doctrinales, y de todo esto vamos a buscar la más correcta. Amén. La que sigue, por favor. Se hace necesario que el cristiano, escuche, escudriñe con mayor dedicación la palabra profética que anuncia lo que está sucediendo y lo que ha de venir para la humanidad, porque de esta manera nuestra esperanza en Dios y su reino serán más firmes y podremos transmitirla a otros de manera fidedigna, según la voluntad de Dios. Hebreos 11:1 y Colosenses 1:4 al 5, por favor. Me gustaría que todos participaran y no nomás un hermano que va a pensar que le estamos cargando la pila solo a él. Dice la palabra de nuestro Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Todo este tiempo en el que vamos a estar aprendiendo acerca de la escatología, tiene que cumplir un propósito, aparte de conocer, aparte de tener un entendimiento claro de lo que viene, es que tu fe se fortalezca. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Estamos esperando, hermanos, el tiempo del advenimiento, estamos esperando el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso tiene que fortalecer tu fe y tiene que fortalecer tu esperanza. Amén. O yo soy el único loco que está así: Señor, ven pronto, ya, Señor, ya ven. Ven por tu iglesia, ven por tu pueblo. ¿No? ¿Quién está igual de loco que yo? ¿Verdad que sí? La siguiente cita, ¿cuál era? Colosenses. ¿Quién la tiene? Allá, por favor. Bueno. Okay. Colosenses 1:4-5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Todo tiene que ver con que
nuestra fe se vaya fortaleciendo, que nuestra esperanza se siga firmando. ¿Por qué, hermanos? Se va a desatar una ola de persecución. Estaban hablando unos teólogos que el Vaticano, escuchen esto, el Vaticano está desesperado porque cada día más de 10,000 personas abandonan las filas del catolicismo, diariamente, porque cada vez la gente está leyendo la Biblia, está escuchando la verdad, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces el Vaticano, juntamente con los Illuminati, con los masones, que según ellos están en contra de todo esto, pero los principales líderes están involucrados en la masonería también, y están planificando, están orquestando, como en los tiempos de la iglesia primitiva, una persecución en contra del pueblo de Dios. Así de tremendo está. Entonces, por eso los verdaderos cristianos tenemos que afirmarnos más. No sé si nos vaya a tocar, dice el Señor Jesús cuando habla de los dolores de parto, si nos vaya a tocar el inicio de lo que es la tribulación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso cuando hablo de los premilenialistas, es porque el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Y hay otra postura que dice que el arrebatamiento va a ser durante la gran tribulación. Y hay otra postura cristiana que dice que el arrebatamiento va a ser hasta que termine la tribulación. ¿Se da cuenta? Y todo esto se va a empezar a desatar. En Europa, por ejemplo, ya están obligando a la población a ponerse el microchips. ¿Sí? Mucha gente pensaba que, así como lo dice Juan en el Apocalipsis, la marca de la bestia iba a ser el 666, así. Yo creo que ya así, pues ya cualquiera diría, pues la Biblia habla de eso. Entonces Satanás tiene que emplear la artimaña a través de un código de barras. Por si usted no lo sabía, la próxima vez que vea un código de barras de cualquier producto, se va a dar cuenta que tiene en las barras la primera barra más larga. En medio tiene otra línea de barras más larga. Y al final tiene el mismo código de barras más largo que el resto de los demás. Y dicen algunos estudiosos de la escatología que ahí va implícito el 666. Y que el microchip que están tratando de implementar ya en algunos países, y que mucha gente lo está viendo con absoluta normalidad, que porque está muy padre, o sea, ya no tienes que andar cargando dinero, porque en ese chip vienen tus datos personales, vienen tus números de cuenta bancaria, vienen todos tus, o sea, todo lo que se necesita. Ya no va a ser necesario tarjetas de crédito, ya no vas a hacer dinero en efectivo. ¿Se da cuenta? Y por eso la gente lo está viendo perfecto, que está todo muy bien. Te rastrea por si te secuestran. O sea, está fenomenal, pastor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Que todos los que se pusieron la marca, ya sea en la frente o en la mano derecha, van a probar del cáliz de la ira de Dios. De una vez se lo voy diciendo. Los verdaderos cristianos tendrán que oponerse, y no lo digo yo. Como pastor yo lo tengo que instruir y usted toma sus decisiones. Por eso tendremos, antes de que empiecen a querer poner que no, que el microchips, levanta tu voz y decir no lo necesitamos, ¿no? Porque ya sabemos que detrás de todo eso hay un trasfondo. Y el trasfondo es que el anticristo va, a través de esas bases de datos, va a tener control de toda la población. Y vas a ver a dónde te vas a ir y te va a tener súper controlado. El problema de esto es que no vas a poder comprar, no vas a poder viajar, si no es a través de ese chips. Sí, mijo. Yo ayer estuve viendo eso, pastor. ¿Qué pasó? Estuve viendo todo eso. Sí. Y sin saber que iba usted a tocar ese tema de los chips que se va a hacer para comprar cosas, va a ser necesario. Y es cuando empieza la persecución de los cristianos. Es cuando va a empezar lo que es la persecución. Va a haber hasta leyes de que los domingos ya no vamos a poder estar en la iglesia, sino los sábados. Y van a poner muchas cosas para empezar la persecución.
En la noche lo estuve viendo todo esto. ¿Ah, sí? Sí. Qué tremendo, ¿no? Es pues, mis hermanos, el futuro, el tiempo privilegiado de la escatología bíblica, el estado de las cosas futuras, el cual contempla lo siguiente: el estado intermedio, las resurrecciones. Hay gente que no cree en eso, y Jesús habló acerca de eso. Es más, cuando Jesús murió en la cruz, y dice la Biblia que hubo un terremoto, y hubo gente que resucitó, hubo muertos que resucitaron. De la misma manera, cuando sean los últimos tiempos, dice la Biblia que el mar va a entregar a los que murieron ahogados. Toda la gente va a tener una resurrección. Y los que no creyeron en Jesús van a comparecer ante el gran trono blanco y van a ser juzgados según sus obras. Los que creemos en Jesús, los que lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Entonces vamos entendiendo todo esto, acerca de las resurrecciones, acerca del rapto de la iglesia. Hay mismos cristianos que ya se burlan de esto, pero va a suceder. Hay una película que te recomiendo, que de hecho la protagoniza un Nicolas Cage, se llama La Última Profecía. Esa película habla del rapto y está inspirada en un libro que se llama Dejados Atrás. Y cuando hablemos de esto del arrebatamiento, cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, muchos van a pensar que nos secuestraron los ovnis, que es un arma rusa, que nos desaparecieron. Otros van a decir, pues es que eran los fanáticos los que desaparecieron. Que sepa el mundo de una vez, cuando sea el arrebatamiento, todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, nos vamos a ir con Él. ¿Alguien puede decir amén a esto? Denle un fuerte aplauso. Que lo sepa el mundo, nos vamos con Cristo. ¡Aleluya! Otro punto importante es el segundo advenimiento de Cristo. Y digo segundo advenimiento porque habla de la segunda venida. Escuchen esto. Todo esto lo vamos a estar tratando. Jesús ya vino una vez, manso, humilde, calladito, fue torturado, fue golpeado, fue clavado en una cruz, como cordero inmolado. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir como rey, como todopoderoso, con sus millares de ángeles. Va a juzgar a vivos y a muertos. Y se lamentarán, dice la Biblia, los que lo traspasaron. Le digo a la gente cuando le predico, te recomiendo a Jesús, el Cordero inmolado, el que dio su vida por ti. Porque si tú no lo aceptas, entonces va a venir como juez y te va a condenar. Así que tienes dos opciones con Jesús: o lo aceptas a la buena o lo aceptas a la mala. Nos conviene, amados, hablarle a la gente: mira, Jesús te ama, Jesús es Dios todopoderoso. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Pero para aquellos que no lo hagan, cuando venga Jesús, dice la Biblia que va a venir y con la espada de su boca va a traspasar. Va a haber una matanza. ¡Ay, no, que Dios es amor! Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No, que es misericordioso, y más de lo que te imaginas. Pero también es un juez. Amén. Y vamos a hablar también del milenio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Formas de abordar la escatología. ¿A qué sigue, mi hijo, por favor? Vamos a estar viendo diferentes formas de abordar la escatología, como por ejemplo, hay varias formas de estudiar la escatología. Se puede seleccionar una de ellas o inclusive combinarlas, como suelen hacerlo los teólogos escatólogos. Entre esas formas encontramos
diferenciar el futuro del individuo y del mundo, pero también distinguir entre el futuro de la iglesia y el futuro de Israel. Amados, Israel es el reloj de Dios. Todo, usted tiene que estar muy atento a lo que está sucediendo en Israel, le guste o no. Por eso es importante las declaraciones de Donald Trump con respecto al pueblo de Israel. Cómo se levantan los países del Medio Oriente que odian al pueblo de Israel. Lo platicaba con un hermano al inicio de la semana pasada. Imagínense, hermanos, por un momento pónganse a pensar, Babilonia, que fue uno de los imperios más poderosos en la historia, los persas, los medos, los griegos, ¿quién más? Los asirios, los romanos, los egipcios. Todos esos pueblos superpoderosos tenían algo en común: odiaban al pueblo de Israel. ¿Ah? ¿Y qué es de todos esos grandes imperios? Ruinas, nada. Y el pueblo de Israel ahí sigue todavía. Porque el pueblo de Israel, hermanos, es la niña de los ojos de Dios. Pero es que son unos malagradecidos, pero es que rechazaron a Jesús. Pues sí, lo que sea, pero a ti y a mí no nos corresponde juzgarlos, sino bendecirlos, amarlos y orar por ellos. ¿Verdad que sí? Tenemos que bendecir al pueblo de Israel. Tenemos que amar al pueblo judío. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Porque todo lo que se vaya a gestar alrededor del pueblo de Israel, oye, se han querido levantar naciones para exterminar a Israel. Naciones como Irán, como Irak, Afganistán. ¿Qué otro país? Ayúdeme. Jordania, Siria, Arabia, Egipto, Jordania. Y tienen toda la estructura, la infraestructura y la tecnología para desaparecer a Israel del mapa. Y no lo han podido hacer. Es una postura. ¿Sabes por qué Dios bendijo tanto a Estados Unidos? ¿Con qué propósito Dios permitió que Estados Unidos fuera la primera potencia mundial? Aparte de que sus principios de los Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, él decía que la nación tenía que someterse a las Escrituras, a la Biblia. Nación que se somete, nación que se sujeta a la palabra de Dios va a ser una nación bendecida. Y por eso Estados Unidos durante mucho tiempo fue una nación muy bendecida. Amén. Pero yo creo que Dios levantó a los Estados Unidos, aparte del temor de Dios que hubo en mucho tiempo en Estados Unidos. Ahorita ya no, espero que Estados Unidos reflexione. Pero fue una nación muy bendecida porque en las escuelas se hablaba de Biblia, en las universidades se hablaba de Biblia, en el ejército a los soldados se les instruía con principios bíblicos. El problema de Estados Unidos es que de un tiempo para acá le ha estado dando la espalda a Dios. Por eso Dios levanta a Donald Trump, aunque nos caiga gordo, aunque a muchos no les guste, pero Donald Trump está volviendo a regresar a los Estados Unidos a los principios bíblicos. Les digo, nos guste o no. Y aparte de eso, él está en una firme postura por defender al pueblo de Israel. Para eso levantó Dios a los Estados Unidos. Siempre que se ha querido levantar una nación para destruir al pueblo judío, para invadir al pueblo judío, ahí ha estado Estados Unidos haciendo contención. Ey, no te metas con ellos. ¿Se da cuenta? Nación que se ha levantado en pro de Israel, se cumple lo que dice la Escritura: bendeciré a los que te bendigan. Nación que se ha levantado en contra del pueblo de Israel, dice el Señor: maldeciré a los que te maldigan. Una muestra clara, ahí está Venezuela. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, maldijo al pueblo de Israel desde lo más profundo de sus entrañas, y lo dijo así:
y al poquito tiempo se le desató un cáncer en las entrañas. De Dios nadie se burla. Y este hombre tocó a la niña de los ojos de Dios, que es el pueblo de Israel. Y todo aquel que se levante, toda nación que se levante en contra de la nación de Israel, así le va a ir. Así le va a ir. ¿Se da cuenta? Todo esto lo vamos a estar viendo. Distinguir entre el futuro de la iglesia, el futuro de Israel, el futuro de los gentiles y el futuro del mundo. Estudiar la escatología de los eventos en orden cronológico, como se van a ir dando todos los detalles. La que sigue, por favor. ¿Por qué estudiar la escatología bíblica? Pregunta. La respuesta es, y hay varias, dice: la escatología bíblica nos da la certeza que el Señor Jesucristo, escuchen esto, es la esperanza del hombre que cree en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a esto? El más alto grado de la fe escatológica se resume, escuchen esto, en que por Jesús y en Jesús se obtiene la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Es Jesús el centro de la teología, es Jesús el centro de las escrituras. Desde los libros de Moisés, toda la escritura da testimonio de Jesucristo. Jesús es el centro. Amén. Ya sabemos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, cuando yo leí esto, lo hemos leído, creo que es de las citas bíblicas. Digo, si es que te sabes algún versículo bíblico, el primero que te aprendiste normalmente fue este, ¿sí o no? ¿O no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra, de tal manera, implica totalidad. De tal manera, o sea, no había otra clase de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Volviendo a las posturas de otras religiones, y en el afán de no seguir perdiendo adeptos, se levantan sacerdotes como hay. De repente los escucho en internet, me dice mi esposa: ¿por qué andas escuchando a esos traidores? Traidor. No, estoy oyendo porque estoy escuchando la sarta de mentiras con la que están engañando a la gente para que no deje el catolicismo. Y me pongo a escucharlos y digo, híjole, ¿cómo es? Y se agarran, cuando invitan a un cristiano a sus debates teológicos, se agarran a gente que no sabe, pues, a gente que no conoce, y les dan sus trapeadas. No recuerdo cómo se llama este sacerdote, Luis Toro, algo así, Juan Toro, y siempre está echándole a los evangélicos y a los protestantes, y hay otro joven también que se dice que es misionero católico, Rafael Díaz. Híjole, pero se la pasan, no hablan de otra cosa más que tirarle a los protestantes, tirarle a los cristianos, y tirarle, y cada vez que escucho las posturas teológicas, digo, híjole, ese punto se refuta con esto, pero no estamos para eso. Yo estoy orando por ellos, porque son gente que ama a Dios, estoy seguro que aman a Dios, y defienden su religión a capa y espada, porque no han tenido un encuentro con Jesucristo. Por eso están defendiendo un sistema muerto. Sí, la Iglesia Católica es un sistema muerto. Ahí no está Dios. La Iglesia Monte María, yo escuché hablar de Monte María desde que era niño, porque mi madre, cuando mi hermano tenía epilepsia, lo llevaba a misas de sanación, y era un sacerdote católico que incursionó en el mover del Espíritu Santo y empezó a escudriñar las escrituras. Escuchen esto, no recuerdo el nombre de este sacerdote,
Pero él empezó a escuchar, empezó a leer la Biblia, empezó a enseñar la Biblia. En cada misa que tenía, hablaba las Escrituras, predicaba las Escrituras y les decía que solamente a través de Jesucristo, que no eran santos, que no eran vírgenes, que no eran imágenes, que solo Jesús salvaba. Y pácatelas, viene un derramamiento del Espíritu Santo. Y la gente se libera, y la gente sana, y empieza a ver ese mover del Espíritu Santo. El Vaticano, hermanos, mandó una carta excomulgando a este hombre. ¿Por qué lo excomulgaron? Porque conoció la verdad. Y así sucede cuando un sacerdote católico tiene un encuentro con Cristo. No puede servir a dos amos. Amados, yo conozco sacerdotes, conozco monjas que aman a Dios, pero están en un sistema que hasta inclusive los amenaza de muerte si renuncian a ese sistema. Qué tremendo. Por eso tenemos que orar por nuestros amados católicos. No se trata de debatir, no se trata de cuestionar, de refutar, no. Orar por ellos para que conozcan la verdad y para que sean libres, que tengan un encuentro con Cristo. Amén. La que sigue. Dijimos que ¿por qué estudiar la escatología? Ahí estamos bien. La escatología bíblica, escuchen esto, es la única verdad que nos asegura el conocimiento adecuado, hablando de la doctrina de los últimos tiempos. Ponga atención, por favor. Irrefutable e infalible del tiempo profético pasado, histórico, presente y futuro. Isaías 46, del 9 al 10. ¿Quién lo tiene? Levante la mano quien no tenga, por favor. Pero otro hermano, porque el hermano le está echando mucha fibra. Hay que dejarle a otro que... Acá, por favor, hijo. Dios les bendiga. La palabra de Dios dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Amén. La escatología bíblica, mis hermanos, permite la comprensión segura y anticipada de los acontecimientos que la humanidad ha de experimentar dentro de los planes de Dios. Apocalipsis 1:1, rápidamente, por favor, ya vamos a terminar. Es conocer lo que va a acontecer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así es. A través de todo este curso, hermanos, vas a tener una comprensión más clara para cuando leas el libro de Apocalipsis, porque la mayoría de las personas que leen el libro de Apocalipsis sin un fundamento, sin un conocimiento básico de la escatología, queda más confundido, se hace bolas. Ay, es que ahí habla de un que tiene 10 cuernos y otro cuerno le sale y un monstruo de varias, ay, qué feo está eso. Necesitamos tener la revelación. Amén. La que sigue, por favor. Y con esto creo que vamos a terminar. ¿Por qué seguimos haciéndonos la pregunta? ¿Por qué es necesaria la escatología bíblica? ¿Por qué es necesario estudiar la escatología? La escatología bíblica es la palabra profética, la predicción inspirada y solamente revelada por el Espíritu Santo a los siervos del Señor. Segunda de Pedro 1:21. ¿Quién lo tiene? Adelante, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y quiero decirte que la interpretación bíblica no es de interpretación privada. ¿Sí lo dice así? O creo que lo dice un poquito antes o un poquito después. En el 20 dice, entendiendo primero esto. Escuchen. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Espérame. ¿Quién te dice esto? Nadie tiene los derechos de interpretar. Y el problema del Vaticano de todo el tiempo ha sido este, hermanos. Privatizan la enseñanza de las Escrituras, porque solamente está dado al magisterio de la iglesia. Los únicos que pueden interpretar las Escrituras son aquellos que han cursado el seminario. Vamos, los sacerdotes, los obispos, los arzobispos son los únicos que tienen autorización para interpretar las Escrituras. Y eso es un error grave, porque dice que, vuélvelo a leer el 20, mija. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí está. Cualquier persona que tenga hambre por conocer más a su Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo, usted abre las Escrituras y usted ora: Señor, ayúdame, como lo hicimos al principio del curso. Espíritu Santo, revélame la palabra. Y entonces el Espíritu Santo va a venir y te va a empezar a mostrar de manera correcta la interpretación de las Escrituras. No es de exclusividad del pastor. La Escritura no es de exclusividad de los líderes, de los teólogos, de los que se han dedicado a estudiar todo esto. No, cualquier persona tiene acceso a esto. Pero también eso ha ocasionado que muchos sectaricen, que interpreten a su modo las Escrituras y entonces sectarizan al pueblo. Un ejemplo claro, y vamos a estar tocando algunos puntos de posturas de algunas religiones. Pero por ejemplo, Joseph Smith, cuando él lee las Escrituras, él pertenecía a una congregación cristiana, hermanos. Pero él no estaba de acuerdo con lo que se estaba enseñando, no estaba de acuerdo con la revelación. Y él tuvo una revelación con el ángel Moroni, de ahí viene la palabra mormones. Y entonces, cuando leen, y lo vamos a ver más adelante, cuando habla donde dice que los que se bautizan por los muertos, y entonces ahí sacó una doctrina. Y ahora los mormones se bautizan por sus muertos. Dice: ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, se bautizan por sus... Pregúntale a cualquiera, cuando veas una pareja de jóvenes, que por cierto casi siempre vas a ver uno rubio y el otro paisanito, pero siempre, porque también hay mucho acerca de eso, ¿no? Y dicen por ahí que por sus corbatas los conoceréis. Porque pregúntales por qué se bautizan por los muertos. Pero ellos lo hacen como parte doctrinal. O sea, leen algo de las Escrituras y de ahí se basan para generar doctrina. Y muchas veces errónea, muy errónea, porque interpretan la Biblia a su conveniencia y sin la revelación del Espíritu. Y ese es un problema garrafal. La escatología bíblica, escuchen esto, ocupa uno de los principales lugares entre los mensajes proféticos revelados en las Sagradas Escrituras. Aproximadamente el 40% de las profecías son de carácter escatológico. Segunda de Pedro 1:19, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que estar atentos a todo esto. Por eso es tan importante, por eso es necesario, hermanos, que aprendamos y que entendamos y que comprendamos todo esto. Amén. La escatología bíblica es la manifestación del poder de Dios para predecir el futuro con el propósito de despertar las mentes en dirección a las maravillas de su existencia y omnisciencia. Lo acabamos de ver una vez más, léelo, hija. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ok. La escatología bíblica. Cuando nos empezamos a meter en todo este rollo, vamos a empezar a descubrir el poder de Dios a otra dimensión. Vamos a empezar a entender la revelación, por qué Dios le hablaba a los profetas. Y quiero decirte que en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Elías, no existía la escatología.
Y cuando David, por ejemplo, escribe, no permitirás que tu siervo vea corrupción. Y muchos pensaban que se refería a David cuando él muriera, porque él está escribiendo esa revelación profética, pero no se estaba refiriendo a David en sí, sino a Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Otro ejemplo también es Elías, Isaías, cuando habla del siervo sufriente, ¿verdad? Que le mesaban la barba, le arrancaron la barba a pedazos, lo golpearon, desfiguraron su rostro y fue llevado al matadero. Y en ese tiempo Isaías estaba escribiendo, pero no sabía de quién se trataba. El Espíritu Santo lo llevó a escribir. Cuando leas Isaías 64, cuando leas Isaías 54, 56, que habla de la palabra profética acerca del Mesías. Más de 600 años antes el profeta está hablando de lo que Jesús iba a hacer mucho después. Fue contado entre los delincuentes, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías capítulo 9. Y ahí está escribiendo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, pero Isaías no sabía de quién se trataba todo eso. Por eso cuando Jesús ve a los discípulos y les dice, los profetas hubieran deseado ver lo que ustedes ya están viendo. Y ese privilegio lo tenemos ahora nosotros, que podemos interpretar lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento y que podemos interpretar lo que escribieron los apóstoles del Nuevo Testamento y podemos complementar todo lo que implica el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto y poder tener una interpretación más clara y más concreta. Hermanos, para todo esto es la escatología. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Inclina tu rostro, así como estás sentado. Y vas a aprender, al igual que yo que estoy preparando esto, que vas a disfrutar, que vas a tener una bienesperanza. Mientras todo el mundo se empieza a preocupar, a angustiar por la situación que se está gestando, por rumores de guerra, amenazas, crisis económicas, armas de destrucción masivas, todo eso, el pueblo de Dios tiene una bienaventurada esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Y permítenos, Padre mío, a través de este curso, no solamente entender y comprender lo que es la escatología, sino que también, Señor, podamos, Dios, saber esperar, saber entender tu voluntad en estos tiempos, tu propósito, Señor, por el cual tú, Dios, permites que suceda todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y que como pueblo de Dios, Señor, estemos preparados, estemos dispuestos, Señor, en el nombre de Jesús, que con ayuda de tu Santo Espíritu tengamos la revelación correcta para actuar, Señor, para proceder y para tomar decisiones, Dios, conforme a tu voluntad. Vamos, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, ayúdame a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a tener esperanza y poder tener entendimiento claro de lo que significa esperar en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.